Sí, es un pequeño vídeo donde voy a explicar cómo invertir en materias primas. Generalmente, pues tenemos que seleccionar el broker. No hay un broker especial que sea mejor que otro. Algunos tienen unas ventajas en frente a otros, ¿vale? Por eso, pues tenemos que seleccionar el broker con el que nosotros queramos trabajar. En este caso, pues, vamos a materias primas, ¿vale? Y seleccionamos la materia que queramos invertir. ¿Vale? Si quiero invertir yo en oro, ¿vale? Pues utilizo el oro, ¿vale? Ya lo tenemos aquí ya lo tenemos abierto, ¿vale? Tenemos que invertir generalmente, en principio, si nosotros tenemos 1.000 euros, pues tenemos que invertir un 1% en cada operación. Es decir, un 1% de 1.000 euros serían 10 euros. Si tenemos 1.000 dólares, pues serían 10 dólares. Tenemos que abrir nuestra cuenta en dólares. Esta cuenta está en euros. En este caso yo creo que va a subir, ¿vale? Entonces lo que hago es hacer un trade, ¿vale? Tengo una operación y si hiciera por encima, pues tendré el beneficio, ¿vale? Aquí nos pone siempre el beneficio de un 78% en este caso. Otra forma de invertir es, aquí nos dice el tiempo de expiración, ¿vale? Que será las 2. O si yo quiero hacer operaciones más rápidas, ¿vale? Tengo también las opciones de hacer turbo. También tenemos que ir directamente a materias primas, ¿vale? Hacia arriba, ¿vale? También creo que va a subir, puedo esperar 1, 2, 3 minutos, para también 5 minutos y hacer otra opción en el oro, ¿vale? Esa es una opción rápida. Y comprar, ¿vale? Otro tipo es de un toque, ¿vale? ¿Vale? En este caso, directamente voy también a materias primas, ¿vale? Selecciono el oro, ¿vale? Pues creo que va a tocar X zona, ¿vale? El 1.3662 antes de que expire. Creo que no va a tocar, entonces no hago ningún tipo de trade, ¿vale? No creo que llegue a tocarlo. La otra opción es de rango, ¿vale? Está en rango, ¿vale? Cojo también una vez más las materias primas, ¿vale? En este momento esta opción no está habilitada hasta las 3:30, ¿vale? Falta todavía 1 hora y media, pero bueno, haríamos exactamente lo mismo. Creemos que va a ir de una zona a otra zona, que se va a mantener en rango, y haríamos este tipo de opción, ¿vale? En este caso tenemos dos tipos de opciones, ¿vale? A la hora que caduca, donde iniciamos, ¿vale? Y la cantidad arriesgada. Y aquí el beneficio. Aquí me pone cuando termine en caducar 3 minutos con 40. Aquí la operación ahora mismo está en negativo y lo pone en rojo, ¿vale? Siempre tengo que esperar el tiempo que caduque y una vez caducado, ¿vale? Tendremos el beneficio. Es decir, si tenemos beneficio, tendremos 0. Si no tenemos beneficio, tendremos 0. Y si nuestra opción fue bien realizada, pues acertamos, tendremos un beneficio, ¿vale? Invertir en materias primas, pues realmente es muy fácil, ¿vale? Tenemos así conocer el mercado, por ejemplo, la estrategia que vamos a utilizar. En este momento estamos utilizando una estrategia de resistencia y soportes, ¿vale? Estamos aquí donde no he podido comprar y creemos que va a subir el precio. Entonces, esta fue nuestra estrategia que utilizamos, ¿vale? En compra. ¿Por qué utilizamos esta estrategia? Pues porque creemos que va a subir. Aquí le dejamos una vez a nuestro precio, ¿vale? Aquí pone cuándo va a caducar y aquí exactamente cuando caduca, ¿vale? En 3 minutos. Lo que lleva, perdón, ¿vale? Y el tiempo que caduque. Aquí vemos la operación como está. Para ver un poco mejor el gráfico. Y esperamos a que termine.
Para recomendar, pues siempre debemos trabajar con un broker que esté regulado, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de estafas, ¿vale? Siempre un broker regulado, que esté auditado por autoridades o por organismos que realmente hagan mucho trabajo, ¿no? No un broker o un paraíso fiscal, porque no nos sirve para nada esto. Otra parte también indispensable es tener una estrategia que comprobamos antes, ¿no? Es decir, en materias primas, por ejemplo, si quiero invertir yo en azúcar o en café o en soja, pues tengo que conocer cómo se comporta, y según cómo se comporta, pues hacer la operación según las operaciones que crea yo, que es lo más indicado. Otra parte interesante, o que es bastante, también debemos entender, es el tipo de operaciones que nosotros queremos, ¿no? Aquí he hecho yo distintos tipos de operaciones, una más a muy corto plazo y otras operaciones a un poco más a 15 minutos, ¿vale? Este tipo de operaciones es según nuestra estrategia. Entonces, si nuestra estrategia es un poco más a medio plazo, ¿vale? Debemos utilizar pues temporales aún mayor, ¿no? Podemos seleccionar, pues vamos a ir otra vez más a general, bueno, a digitales, ¿vale? Son las que más son a 15 minutos, las más utilizadas, ¿vale? Y aquí un momento antes de que caduque, ¿vale? Aquí nos indica cuándo va a caducar. Todos los brokers siempre nos dicen esto. Entonces, unos pocos segundos antes nos dicen el beneficio que tendremos. Vale, en este caso nos dice que vamos a tener beneficio. Cerro por encima. Si se lo pone encima, pues la operación es acertada, ¿vale? Aquí quedan pocos segundos todavía para lo otro. Está un poco todavía volátil, ¿vale? Siempre debemos, otra vez vamos a materias primas. Cuando queramos invertir en alguna materia prima, por ejemplo, este sería la plata, ¿vale? Siempre podemos seleccionar el tiempo, ¿vale? Puedo seleccionar a las 2:30, puedo seleccionar a las 10, ¿vale? Para que a la hora del cierre, ¿vale? O puedo que caduque al final de mes, ¿vale? El 30 de abril. Hoy estamos a 7 de abril, ¿vale? Entonces todo depende de cómo trabajemos nosotros. En este momento quedan 13 segundos, vamos a ver cómo cierra, irá por encima o por debajo, está un poco indeciso, vamos a ver qué hace, quedan pocos minutos. Expirando, parece que no hemos acertado en esta opción, la otra sí hemos acertado, ¿vale? No todas las opciones se aciertan, ¿vale? Por eso siempre hay que controlar el riesgo. Si arriesgamos un 1%, aunque perdamos 2 o 3 opciones, porque las estrategias no siempre funcionan, más adelante sí nos va a ofrecer un buen rendimiento, ¿vale? Entonces, siempre arriesgar, controlar el riesgo, ¿vale? Un 1% por operación, y en las materias que vamos a invertir, ya sea en plata, en oro, en petróleo, ¿vale? O en azúcar o en soja, ¿vale? En lo que queramos nosotros invertir, pero siempre con una estrategia que creamos que sea rentable y con paciencia. Como siempre, trabajar con un broker que esté regulado y que nos ofrezca unas buenas herramientas para poder negociar, ¿vale? Quería preguntaros si alguna persona ya hayan trabajado con materias primas y si hay algún broker que vosotros creáis que sea mejor que otro broker, ¿vale? Espero que os suscribáis al blog, donde también podéis ver algunos otros tipos de estrategias que pueden ser útiles para vosotros. Un saludo.